Una realidad que desafía el entendimiento suele generar negación. Vemos al rey demonio gritando de dolor. Simplemente se negaba a aceptar lo que estaba ocurriendo mientras el héroe lo derrotaba en su sala del trono. En ese momento, el hombre se ve obligado a enfrentar la dura verdad de su humillante y dolorosa derrota. Sus orgullosas llamas negras no lograban ni siquiera arañar a los héroes, y él se preguntaba por qué. El joven cuestionaba cómo la espada del héroe había perforado sus escamas y se había hundido en su corazón. El rey demonio no podía comprender cómo algo así podía haberle sucedido. En sus recuerdos, él era superior a todos y se había graduado como el mejor de la Academia del Rey Demonio. Había estudiado a fondo el libro llamado El Patrón del Rey Demonio y lo siguió de manera casi religiosa. Tal como dictaba el patrón, construyó una torre y secuestró a varias princesas. Después de eso, alimentó a los héroes que vinieron a rescatarlas, volviéndolos cada vez más fuertes. Para un rey demonio, la ira y la tristeza eran el banquete supremo, y matarlos demasiado pronto habría sido un desperdicio. El patrón enseñaba que engordarlos antes de devorarlos hacía que la comida fuera mucho más deliciosa. Él siguió el patrón con más fidelidad que cualquiera, y la dominación mundial era solo cuestión de tiempo. Así, absorbió la tristeza y la ira de innumerables seres, incluida la de los propios héroes. De ese modo, se convirtió en un rey demonio más fuerte que cualquier otro que hubiera existido jamás. Pero entonces se preguntó por qué era él quien yacía en el suelo, derrotado y completamente humillado. El rey demonio no entendía cómo había ocurrido aquello, mientras el héroe lo llamaba basura, diciendo que todos eran iguales. El héroe de Boscha afirmaba que los demonios siempre lo planeaban todo, pero se sorprendían con el resultado final. Lleno de rabia, el rey demonio preguntó qué clase de estupideces estaba diciendo el héroe. Entonces, el guerrero explicó que siempre secuestraban a la princesa más famosa para enviar un mensaje. El héroe llamó estúpido al rey demonio y dijo que, si hubiera sido él, habría eliminado al rey humano para asumir al reino en el caos. Con eso, el rey demonio se dio cuenta de que, si el rey humano hubiera sido secuestrado, los humanos habrían luchado entre sí, y su ira no se habría concentrado en él. Sin embargo, eso violaba las enseñanzas del patrón y le impedía crecer como un verdadero rey demonio. El héroe continuó burlándose y le agradeció al rey demonio por enviar monstruos para ayudarlos a entrenar cuando aún no iban a la torre. El guerrero añadió que, cuando finalmente llegaban a la torre, las cosas se volvían aún mejores para ellos. Explicó que el primer piso siempre estaba lleno de criaturas débiles, lo cual era perfecto para subir de nivel según sus habilidades. El rey demonio pensaba que no podía dejar morir al héroe en el camino, pues necesitaba recolectar más energía. Hizo todo aquello únicamente porque era lo que enseñaba el patrón, y siempre siguió el libro al pie de la letra. Luego, volvemos a ver el momento en el que el héroe se lanza con todo contra el rey demonio. El rostro del rey demonio muestra todo su impacto y su ira al comprender la verdad detrás de todo. El héroe revela que, cuando una torre se vuelve obsoleta, simplemente eliminan al rey demonio para que surja uno nuevo. Continúa diciendo que todo aquello es, básicamente, un campo de caza creado para los héroes, y pregunta si sus compañeros están de acuerdo. Los otros héroes asienten y le agradecen al rey demonio por ayudarlos a subir de nivel, incluso llamándolo padrino. Continúan burlándose, agradeciendo el excelente lugar de entrenamiento y diciendo que la torre tenía objetos muy valiosos. Tendido en el suelo, el rey demonio no podía creer lo que había sucedido y se preguntaba si su torre había sido solo un lugar de entrenamiento para ellos. El héroe admite que el rey demonio fue fuerte y que muchos héroes murieron, pero eso solo lo hizo más famoso. Luego, el guerrero se despide del rey demonio y se prepara para asestar el golpe final con su espada. El rey demonio se enfurece, pensando que un simple héroe no debería humillarlo de esa manera. Mientras su vida se desvanece, se pregunta para qué sirvió el patrón del rey demonio. Después de todo, se niega a morir en vano y, con sus últimas fuerzas, intenta decir quién es realmente antes de desaparecer. En un último grito de furia, declara que él es el rey demonio mientras libera toda su energía restante. Su visión comienza a oscurecerse y su poder se disipa rápidamente mientras es completamente derrotado. El hombre mira hacia arriba con una mezcla de dolor y odio en el rostro, aceptando su amargo destino. Desde su punto de vista, ve a los héroes de pie, sin mostrar la menor preocupación por él. Su conciencia comienza a apagarse y su mirada se dirige al techo de la sala del trono. En ese momento, el suelo estaba completamente cubierto con los restos de la intensa batalla que tuvo lugar allí. Con sus últimas fuerzas, el rey demonio maldice a los héroes, diciendo que pagarán por todo. En su ojo se refleja la imagen del héroe mientras jura venganza por haber sido insultado de esa manera. El guerrero victorioso observa a su enemigo caído, mientras el rey demonio promete hacerlos pagar.
De repente, uno de los héroes se acerca y dice que no toquen la cabeza, pues los cuernos le pertenecen. Sin embargo, cuando intenta tomarlos, una extraña energía púrpura comienza a emanar del cuerpo del rey demonio. El rey demonio sacrifica su última gota de vida para lanzar un ataque final y desesperado contra ellos. El héroe se asusta y se pregunta si eso es lo que cree, pero ya era demasiado tarde. Una enorme explosión de energía púrpura consume por completo el cuerpo del rey demonio. El guerrero que intentó tomar los cuernos recibe el impacto directo de la explosión y grita de agonía. La energía se expande por toda la sala del trono y alcanza a todos los héroes presentes. La maldición del rey demonio transforma a todos los héroes en esqueletos ardientes en un instante. En sus últimos momentos, comprende que el patrón estaba equivocado y que fue usado para engañarlo. Su conciencia se disipa mientras lamenta amargamente haber seguido ese libro todo el tiempo. Desea tener una segunda oportunidad para vengarse y hacer pagar a ese maldito. Su última maldición resuena mientras la energía púrpura estalla sobre la torre, deseando que los orcos devoren el patrón. De repente, despierta sobresaltado al oír a alguien gritar su nombre con fuerza. El protagonista se encuentra en un cuerpo más joven y en un lugar familiar, pero no logra comprender la situación. Está en medio de una multitud y se pregunta qué demonios está pasando. Con el rostro cubierto de sudor frío y el corazón acelerado, el joven se da cuenta de que, de alguna forma, sigue vivo. Entonces, una voz lo llama por su nombre, Bersideyas, y le pide que se apresure y suba al escenario de inmediato. Mientras camina hacia el escenario, intenta procesar toda esa situación extraña e inesperada. El joven se da cuenta de que eso no puede ser real y se pregunta si lo que está pensando es realmente cierto. El rector de la academia le pregunta a Bersideyas qué hace un genio como el tan distraído el día de la graduación. Entonces recibe el distintivo rojo que se entrega a todos los que completan la academia del rey demonio. En ese momento, por fin todo encaja y Bers comienza a comprender lo que realmente le ha ocurrido. Se da cuenta de que ha regresado 15 años en el tiempo, hasta el día de su ceremonia de graduación en la academia. Bers no sabe por qué volvió al pasado, pero entiende que se trata de una oportunidad invaluable. Acto seguido, Bersideyas, el orador de la promoción, es llamado como representante para recitar el juramento de los nuevos reyes demonio. Frente a todos, se encuentra con la proyección del patrón del rey demonio y sus 6 reglas principales. Por primera vez, Bers mira a ese patrón con una expresión seria, cargada de desprecio. Recuerda cómo había memorizado cada sílaba de esos principios, a los que dedicó toda su vida. También recuerda que fue ese mismo patrón el que lo llevó a la muerte y lo convirtió en un simple juguete para los héroes. Al mirar a los demás graduados, se pregunta con asco si de verdad debe volver a leer eso. Y lo peor de todo es que tendría que jurar seguir esas reglas por el resto de su vida, delante de todos. Vemos a los profesores y al rector sonriendo con orgullo hacia su mejor alumno, pero por dentro, Bers rechina los dientes de rabia al recordar la humillación que sufrió. Entonces, el anunciante pronuncia su nombre y le pide que recite el gran patrón del rey demonio. Con una sonrisa cargada de puro odio, el joven se prepara para responder. Para el shock de todos los presentes, el protagonista simplemente se niega a obedecer. Sus compañeros de clase quedan completamente confundidos ante esa actitud inesperada. Bers grita que no puede hacer un juramento tan estúpido, pues seguir el patrón es la cosa más idiota que existe. Con odio en los ojos, se prepara para decir lo que el patrón del rey demonio realmente es. Entonces grita, para que todos lo escuchen, que el patrón del rey demonio no es más que una completa basura. Su declaración deja a todos sus compañeros totalmente atónitos. Uno de los profesores queda tan impactado que sus gafas se rompen por sí solas. El rector de la academia también se muestra completamente furioso y sorprendido por la audacia del joven. El grito de Bers resuena por todo el gran salón de la academia en ese momento de tensión. Así fue como el mayor orador de la academia se convirtió, en un instante, en el mayor lunático del siglo. Una figura poderosa e imponente golpea con fuerza, mostrando su inmensa furia. El archiduque Arkenblarent declara que Bers puede ser ejecutado por insultar el patrón del rey demonio. Sin embargo, el archiduque decide darle una última oportunidad. Exige que Bers se retracte de sus palabras y se disculpe. De no hacerlo, será enviado a un lugar llamado Harem. La multitud sabe que Harem es la dimensión donde los reyes demonio mueren, prácticamente una sentencia de muerte. Muchos se preguntan por qué darle otra oportunidad a un criminal, ya que una disculpa no sería suficiente. El archiduque recuerda que Harem es el peor dominio, donde innumerables reyes demonio han perdido la vida. Para sorpresa de todos, Bers encara al hombre con firmeza y, en lugar de retractarse, declara que irá a Harem para demostrar que los patrones del rey demonio no son más que una gran basura. Con eso, el archiduque lo llama un caso perdido y lo destierra mediante un círculo mágico. Además, Bers no recibirá ningún privilegio y ningún demonio lo acompañará en su viaje.
Así, es arrojado fuera del reino demoníaco y se le prohíbe regresar hasta completar su misión. Mientras cae, Vers piensa que ya esperaba ese resultado después de toda la confusión que causó. Está siendo enviado de regreso al lugar donde se encuentran los héroes que lo derrotaron. Recuerda que, antes de su regresión, él mismo eligió a Harem, creyendo que el más fuerte debía ir allí. Esa arrogancia le costó la vida, ya que muchos héroes estaban explotando los patrones del rey demonio. Una gran explosión ocurre en la cima de una montaña cubierta de nieve. Vers aterriza en las montañas usando sus alas demoníacas. Jura que no permitirá que eso vuelva a suceder y que esta vez será él quien explote el sistema. Con una mirada llena de determinación, declara que ahora explotará los patrones de los héroes. En otro lugar, un hombre de cabello largo y apariencia elegante se afeita tranquilamente. Luego se pone una camisa social impecable y se dirige a lo que parece ser una ocasión especial. Descubrimos que se trata de Gordon Dirk, el mejor graduado de la Academia de Demonios de ese año. Gordon piensa que, mientras la Academia del Rey Demonio entrena a los futuros reyes para gobernar, la Academia de Demonios prepara a aquellos que lo servirán. Todos lo felicitan por poder servir a Vers. Sonriendo, Gordon dice que todos los reyes demonio que salen de allí son grandes personas. Con una sonrisa siniestra, añade que ninguno es tan grandioso como el Lord Vers. Cree firmemente que Vers es un prodigio de la línea de los dragones demoníacos y que graduarse junto a él es una bendición. Con Lord Vers a su lado, Gordon está convencido de que podrían conquistar cualquier dimensión que desearan. Se siente seguro de que su nombre también quedará grabado en las páginas gloriosas de la historia del reino demoníaco. Pero de repente, la voz de Vers resuena en el salón, diciendo que todo lo que Gordon pensaba estaba equivocado. Gordon y los demás estudiantes quedan atónitos y confundidos por la declaración inesperada. El protagonista grita que los patrones del rey demonio son basura, dejando a todos aún más impactados. Gordon queda tan conmocionado que sus gafas se rompen y entra en pánico. De vuelta al presente, Gordon aparece en una región profunda de las montañas del continente norte, a pesar de la orden de que ningún demonio debía acompañar a Vers. Gordon está allí para servir a su rey. El joven de gafas se pregunta por qué Vers está allí, ya que se suponía que nadie lo acompañaría. Se da la vuelta y ve al protagonista acercarse. Vers lo saluda y le extiende la mano de forma amistosa y sorprendentemente tranquila. Gordon le pregunta por qué hizo todo aquello, y Vers finge no entender, preguntándole de qué está hablando. El joven de gafas entra en pánico y dice que insultó los patrones y que ahora ambos morirán en harem. Vers le pide que se calme y que no se arranque el cabello, pero Gordon grita que el problema no es su cabello. El protagonista se pregunta si Gordon siempre fue así, ya que antes parecía confiado y sereno. El joven de gafas logra recomponerse y dice que, aunque será difícil, lo lograrán juntos y que está motivado. Vers entiende ese cambio de actitud, pues la situación ahora es diferente, y piensa en contarle sobre su regresión. Sin embargo, descarta la idea, ya que Gordon probablemente pensaría que se volvió loco. Vemos a Gordon recuperando el aliento en la nieve después de toda la confusión y el estrés que sufrió. Entonces, Gordon se disculpa por su actitud y dice que cumplirá con su deber, y el protagonista simplemente asiente. La primera regla del patrón establece que un rey demonio debe construir una torre en un lugar accesible. Ante esto, Gordon advierte que el sitio es peligroso y está rodeado de montañas, lo que dificulta el paso de los humanos. Sin embargo, el protagonista ignora por completo la advertencia y afirma con firmeza que construirá la torre exactamente allí. Acto seguido, planta una semilla de torre en la nieve, la cual necesita sangre de rey demonio para poder crecer. El demonio de gafas grita que está yendo en contra de los patrones y tirando por la borda su orgullo como rey demonio. El protagonista comprende el rechazo de su compañero, pues para un demonio es difícil negar una fe tan profundamente arraigada. Reflexiona que solo es posible rechazarla tras una experiencia drástica como la muerte, tal como le ocurrió a él. Con eso en mente, aprieta su mano con fuerza, haciendo que la sangre escurra entre sus dedos. Luego declara que los patrones son basura, especialmente mientras derrama su sangre sobre la semilla. El demonio de gafas queda completamente conmocionado y confundido por las palabras y la actitud de su rey. La energía contenida en la sangre del protagonista comienza a extenderse por las montañas nevadas que los rodean. La semilla de la torre brilla intensamente con una poderosa energía roja al recibir la sangre. Poco después, comienza a germinar y a crecer rápidamente desde el suelo cubierto de nieve. Una ola de energía roja se expande mientras Vers empieza a explicar el motivo de sus acciones. Revela que Harem está infestada de héroes y que hay muchos de ellos dispersos por toda la región. En ese instante, recuerdos de los héroes que lo derrotaron en su vida pasada cruzan su mente.
El sistema de la torre identifica al usuario como Versideyas, de la tribu del dragón demoníaco de la llama negra. Tras completar la identificación, la torre finalmente es invocada y comienza a emerger del suelo nevado. Vers explica que los reyes demonio morían allí porque los humanos habían descubierto el mecanismo y usaban los patrones en su contra. En esa tierra, los patrones no funcionaban y, en realidad, deberían llamarse patrones de los héroes, lo que deja a Gordon totalmente confundido. Frente a ellos, una torre imponente y oscura se alza en medio del paisaje de nieve y montañas. Gordon mira hacia arriba, atónito, al darse cuenta de que su rey realmente invocó la torre en ese lugar prohibido. El protagonista camina hacia la entrada y llama a su compañero para que lo siga. Ambos ingresan al primer piso de la torre de Vers y se encuentran con un enorme salón completamente vacío. Gordon comenta que no hay nada allí, y Vers responde que esa es una torre adecuada para un rey sin privilegios. Al llegar a la cámara del rey demonio en el quinto piso, notan que todos los niveles están vacíos. El demonio de gafas señala que, ya que la torre está construida, al menos deberían seguir la segunda regla. La segunda regla del patrón dice que el rey demonio debe secuestrar a un príncipe o princesa de alta nobleza. Gordon pide permiso para aconsejar a su rey, y el protagonista le permite continuar. Gordon sugiere secuestrar a la princesa de Coren para absorber la ira del reino y crecer rápidamente. Esperaba una negativa, pero Vers sorprendentemente acepta el plan, dejándolo completamente atónito. El protagonista afirma que ya tiene a una princesa en mente y le ordena a Gordon que vigile la torre mientras él se encarga del resto. El demonio de gafas se siente aliviado y piensa que su rey solo estaba estresado por la graduación. Antes de que Vers se vaya, Gordon le pregunta a quién planea traer a la torre. El protagonista se gira con una mirada seria y se prepara para revelar su verdadero y audaz plan: irá a la nación más lejana del continente, el reino de Ilderan, para sorpresa de su sirviente. La escena cambia a la terraza de una habitación lujosa e iluminada, bajo una noche tranquila y estrellada. De repente, Vers aparece volando frente a la ventana. Revela que, entre todas las princesas, su objetivo es la 13ª, aquella con la menor presencia. Con una expresión seria, le dice a la princesa que ha venido a llevársela esa misma noche. Ella lo observa con calma y curiosidad, sin mostrar el más mínimo rastro de miedo. Con una voz suave e inocente, le pregunta quién es y qué hace allí. Vers se presenta como el rey demonio que ha venido a secuestrarla, dejando la situación completamente clara. De forma inesperada, la princesa sonríe y hace una pregunta que deja al protagonista desconcertado. Le pregunta si está seguro de que puede lidiar con ella. Vers encuentra extraña la pregunta y se pregunta si ella se está burlando de él. Después de todo, es un rey demonio. Entonces, la princesa extiende las manos y dice que lo dejará llevársela, lo que lo deja completamente sorprendido. Vers considera inquietante su calma y le pregunta qué está tramando, pero la joven responde que estaba esperando que esto sucediera. El protagonista le advierte que no intente engañarlo, pues está desesperado y no caerá en trucos. La princesa nega, afirma que no está planeando nada y que sería imposible preparar una trampa sin saber que él vendría. Vers admite que tiene un buen argumento, aunque sigue sintiéndose incómodo con toda la situación. La joven vuelve a extenderle la mano y le pregunta si pueden irse ya, aumentando aún más su desconfianza. De regreso a la torre de Vers, lo vemos volando junto a la princesa rumbo a la fortaleza de nieve. Gordon lo recibe en la entrada y suspira aliviado al ver que su rey regresó sano y salvo. Vers ordena que la princesa sea alojada en el cuarto piso y no en la prisión, lo que sorprende a su compañero. El demonio de gafas comprende la decisión, ya que la princesa no ofreció resistencia alguna. Gordon menciona que tiene algo importante que contarle a Vers, despertando la curiosidad del protagonista. En el cuarto piso, la princesa queda sola en un salón frío y vacío. Piensa que el lugar no tiene almohadas, mantas ni sirvientas como su antigua habitación. También extraña los hermosos jardines y se da cuenta de que ese sitio no se parece en nada a su reino. Sin embargo, una sonrisa traviesa se dibuja en su rostro al pensar que, a pesar de todo, no es tan malo. De vuelta en la sala del trono, Vers es informado sobre una invitación de la Torre de las Bestias, lo que despierta su interés. Gordon confirma que se trata de una fiesta de bienvenida para un nuevo rey demonio, pero Vers desconfía. Los reyes demonios suelen ser orgullosos, pero en harén trabajan juntos debido a un factor sin precedentes. Antes los ignoraba por considerarlos débiles, pero ahora decide interactuar un poco con ellos. La escena cambia a la Torre de las Bestias, una antigua y colosal estructura en medio de un bosque. Dentro, Traxen, el rey demonio de las bestias, aparece sentado en su trono con un trozo de carne en la boca. Traxen pregunta si Vers es el nuevo rey demonio y comenta que ha oído que se burló de la tradición. El protagonista pregunta si está allí para pelear y le exige que diga de una vez qué es lo que quiere. La bestia gigante se ríe y dice que el archiduque Arcán le pidió que cuidara de Vers cuando llegara.
Al oírlo, Vers lo llama vampiro ruidoso y anciano, pensando que enviarlo a Harem no había sido castigo suficiente. Traxen se enfurece ante la audacia del joven y afirma que tiene mucho valor para hablarle de esa manera. El rey demonio de las bestias arroja con fuerza un trozo de carne al suelo para intimidarlo. Luego le ordena a Vers que lama la carne y dice que perdonará su insolencia si lo hace. El protagonista le pregunta si acaso no sabe por qué está allí y responde que es porque se burló de la ortodoxia. Con una sonrisa burlona, Vers revela que, según la ortodoxia, los reyes demonio no pueden luchar entre sí. Sin embargo, ignora deliberadamente esa regla y patea la carne que yacía en el suelo. El golpe levanta una nube de polvo mientras lo observa con una mirada fría y decidida. Vers le pregunta a Traxen si de verdad creyó que seguiría esa regla. La criatura gigante siente la poderosa aura del joven y se pregunta de dónde proviene toda esa energía. Traxen retrocede y dice que Arcán le pidió comprobar si Vers había secuestrado a una princesa, amenazándolo en el proceso. Vers lo interrumpe y revela que ya ha secuestrado a una princesa, dejando a la bestia completamente atónita. Sin decir más, se da la vuelta para marcharse y añade que la princesa que tomó es completamente de su agrado. La escena regresa a la torre de Vers en las montañas nevadas, donde todo parece tranquilo. Gordon lo felicita por demostrar la majestad de un rey demonio, y Vers responde que no fue nada. El protagonista le ordena a Gordon que revise el estado de la princesa y comenta que necesita aprender a utilizarla. La ventana del cuarto de la princesa se cierra sola. Vers se sienta en su trono y reflexiona que, si los otros reyes demonio actúan como Traxen, las cosas se volverán complicadas. Comprende que las consecuencias de burlarse de la ortodoxia son mayores de lo que esperaba, pero aún con otra oportunidad, haría la misma elección. Prefiere morir antes que inclinarse ante la basura. Decide reconstruir sus cimientos desde cero y no repetir los errores de su vida pasada. Al revisar sus puntos de energía, queda completamente sorprendido al descubrir que tiene más de 13.000 puntos. Se pregunta por qué ya posee tantos, cuando esperaba una cantidad mucho menor. De repente, recibe una grabación de la Torre de las Bestias y siente curiosidad por su contenido. Traxen lo felicita y dice que, a pesar del mal primer encuentro, quiere darle algo como veterano. El rey de las bestias comenta que lo que logró en Harem no fue nada fácil y admite estar impresionado. Vers percibe que algo no está bien con el mensaje y con la actitud sospechosa de Traxen. En ese momento, Gordon entra corriendo y anuncia que hay un gran problema en el cuarto piso. El cuarto piso de la torre, que antes estaba vacío, ahora se encuentra cubierto por una vegetación exuberante. Flores coloridas brotan del suelo y mariposas vuelan libremente, creando un escenario mágico e inesperado. Vers queda completamente impactado y sin palabras ante la drástica transformación. El sistema informa que el cuarto piso de la torre está en proceso de naturalización, lo que lo deja confundido. La princesa lo saluda, y él se da cuenta de que ella ha creado un ecosistema completo dentro de la torre mágica. El protagonista piensa que solo alguien que domine los 4 elementos podría lograr algo así. Entonces se da cuenta de que solo una persona en todo el continente es capaz de hacerlo, y que ella no es la 13ª princesa. La joven confirma sus sospechas y dice que, como era de esperar, la confundió con su hermana Helena. Con el rostro cubierto de sudor frío y el corazón acelerado, Vers comienza a comprender su verdadera identidad. Ella se presenta como Arnan Heldoran, la primera princesa del reino de Hilderan, dejándolo completamente atónito. La noticia del secuestro de la primera princesa se difunde rápidamente por el reino de Hilderan. El rey, furioso, ordena reunir a los héroes más fuertes y a todo el ejército para rescatarla. Jura que acabará con ese rey demonio idiota y traerá de vuelta a su preciada princesa. Con una sonrisa traviesa, Hernán explica que por eso le preguntó si estaba seguro de poder lidiar con ella. Vers se pregunta cómo no detectó su maná, ya que había oído hablar de una maga elemental prodigio. La princesa revela que puede ocultar su maná gracias a un anillo, una herencia de la familia real. Ella le pregunta si piensa devolverla, colocando al protagonista en una situación complicada. Vers reflexiona que, si la devuelve, será ridiculizado, lo que dificultaría la recolección de energía demoníaca. Con eso en mente, decide llevar el plan hasta el final, cueste lo que cueste. De pronto, el sistema detecta una ola de ira dirigida hacia él y sus puntos aumentan a más de 19.000. Vers afirma que nada ha cambiado y que ella sigue siendo solo una rehén, dejando a la princesa sorprendida y pensativa. La escena cambia al reino de Hera, donde el caos y la furia se han apoderado de todo el palacio. El rey ordena acabar con el rey demonio insensato y traer de vuelta a su valiosa princesa. Un consejero intenta calmarlo, diciendo que aún no saben qué rey demonio fue el responsable. El rey se enfurece todavía más y grita que su hija fue secuestrada y que no están haciendo nada. De pronto, un hombre entra y dice que algo es extraño en el secuestro de la primera princesa.
revela que el rey demonio de la lujuria fue derrotado recientemente por secuestrar a un príncipe. Los consejeros quedan impactados y pensativos ante la revelación y la inquietante coincidencia. El rey aprieta el brazo de su trono con una mirada llena de odio y deduce que debe tratarse de un nuevo rey demonio surgido en Harem. Un soldado informa que se encontraron rastros de magia de teletransporte dirigidos hacia el norte. El rey se sorprende y enfurece al saber que el destino es la región montañosa. La torre de Ver se alza imponente en medio de las montañas nevadas, esperando la llegada de los héroes. Gordon avisa que el ejército de Hilderan llegará pronto y le pregunta si podrá manejarlo todo. Con una sonrisa confiada y una mirada astuta, el protagonista se prepara para revelar su plan. Dice que todo está bajo control y que el reino de Hilderan no logrará llegar hasta la torre. Explica que la torre se encuentra en el extremo norte del continente, mientras que el reino está en el extremo sur. Vers añade que las naciones intermedias no permitirán el paso del ejército, por lo que se verán obligados a contratar un gremio de héroes para rescatar a la princesa. Sin otra opción, el rey de Hilderan ordena contactar a la guilda de héroes. En la guilda, todos comentan sobre el secuestro de la princesa y se preguntan quién pudo haberlo hecho. Se niegan a ir a Harem, pues el lugar está lleno de monstruos y no quieren arriesgar sus vidas. Vers explica que la guilda no se moverá fácilmente, ya que solo se preocupan por el dinero y evitan cualquier riesgo. Gordon queda sorprendido al darse cuenta de que su rey lo ha calculado todo y no sigue las reglas como los demás. Siente que Vers conoce a Harem demasiado bien, como si ya hubiera estado allí antes, lo que despierta sus sospechas. El rey de Harran se enfurece al enterarse de que ningún héroe quiere aceptar el trabajo y los insulta. El consejero explica que los héroes de Harem se preocupan más por las ganancias que por el honor. Berg sabe que tomará tiempo formar un grupo y aún más tiempo llegar hasta la torre. Revisa sus puntos, pero se da cuenta de que la energía que posee no es suficiente para enfrentarse a un ejército de héroes. El protagonista recuerda el miedo que sintió al enfrentarlos en su vida pasada y sabe lo fuertes que son. Con un plan en mente, le ordena a Gordon que contacte a Draxen y dice que va a vender energía demoníaca. El demonio de los lentes queda horrorizado y grita desesperado ante la absurda idea de su rey. Explica que la energía demoníaca es la moneda de los sueños y permite trascender los límites de la especie. Berg sabe que no puede detener a los héroes con la energía que tiene, pero con dinero humano puede hacer algo. La escena cambia a la ciudad fortaleza de Holdwork, cerca de las montañas Arjast, donde la vida transcurre con normalidad. Berg llega a la ciudad disfrazado y es abordado por dos guardias que cuestionan su identidad. Él se presenta como mercenario, pero los guardias desconfían, ya que se dirige solo hacia las montañas. El protagonista arroja una moneda de oro a los guardias como soborno y logra convencerlos de dejarlo pasar. Con el acceso liberado, entra a la ciudad y piensa que necesita encontrar un guía que lo ayude. Camina por las concurridas calles en busca de alguien que pueda servirle para sus planes secretos. En la sede del gremio de mercenarios, un hombre se queja diciendo que el lugar es bueno y que no quiere irse. Afirma que los soldados se encargan de los monstruos y que ellos solo recogen los botines de batalla. Uno de sus compañeros pregunta si no ha oído hablar del nuevo rey demonio en las montañas. Otro mercenario comenta que secuestró a la princesa de Hildram, pero el capitán no lo cree. Un tercer hombre revela que el gremio de héroes rechazó el trabajo al saber el destino. El capitán piensa que es un truco para sacar más dinero, ya que la princesa es un bien muy valioso. Los demás mercenarios están de acuerdo y se ríen de la codicia de los héroes del gremio. De repente, Berg aparece detrás del capitán y dice que ya entendió la situación, asustándolo. El capitán cae al suelo del susto y pregunta quién es, mientras todos miran al extraño. Con una sonrisa siniestra, Berg dice que parecen bien entrenados y perfectos para ser sus guías. Los mercenarios se enfurecen y lo atacan, diciendo que no saldrá de allí con vida. El protagonista esquiva los ataques con facilidad y los derrota uno por uno con poderosos golpes. Continúa luchando con una velocidad y fuerza impresionantes, dejando a todos en shock. Un hombre gigante intenta atacarlo con un garrote, pero Berg detiene el golpe con una sola mano. Luego rompe el arma con una sonrisa maligna y los ojos brillando. El protagonista muestra su verdadera fuerza y poder. Los mercenarios quedan aterrorizados ante tal demostración y retroceden asustados. Arqueros en el piso superior intentan dispararle, pero Berg esquiva las flechas sin esfuerzo alguno. Luego lanza una mesa con fuerza sobrehumana y los derrota en un instante. Afuera, todos quedan conmocionados y lo llaman monstruo. Mientras Berg los golpea sin piedad, una maga comenta que están peleando otra vez y se pregunta si nunca se cansan. El suelo del gremio queda cubierto de cuerpos derrotados cuando Berg se acerca al capitán caído. Lo interroga y le pregunta dónde se encuentra el mercado de personas a cambio de su vida. La escena cambia a una mansión lujosa e imponente, rodeada de árboles y con un portón decorado con una calavera. Berg y su guía mercenario caminan hacia la entrada del mercado de personas disfrazados.
El guía señala una jaula llena de hombres y pregunta si son del agrado del protagonista. Bert pregunta si no hay algo más raro y lanza una bolsa de oro como pago. Con una sonrisa codiciosa, el guía lo conduce al interior diciendo que tiene exactamente lo que busca. El protagonista reflexiona que los humanos desean dinero y los demonios energía demoníaca, y que en el fondo no hay diferencia. Descienden por una escalera de piedra hacia una zona más secreta del mercado, donde se encuentran las personas más raras y valiosas. De regreso en la torre, Bert le explica a Gordon que con dinero humano puede comprar personas. Planea adquirir a un elfo conocido por su integridad para usarlo como espía contra los héroes. Cree que utilizar a un elfo provocará caos entre ellos. En el reino de Ilder, el héroe Helen Cargill se presenta ante el rey y acepta la misión de rescate. Jura que salvará a la princesa y traerá la cabeza del rey demonio en nombre de la justicia. Con una mirada decidida y llena de fervor, el héroe se prepara para su peligrosa travesía. Bert planea usar al elfo como espía para confundir a los héroes y obtener ventaja, confiando en que la inocencia de los elfos hará el plan más efectivo e inesperado. En el mercado de personas, el protagonista dice que quiere comprar un elfo y que su guía pagará por él. El guía, temblando de miedo, acepta mientras recibe el pago. Bert pide quedarse a solas con el elfo para confirmar algo, aunque el guía se muestra nervioso. Bert le asegura que todo estará bien y que, si ocurre algo, él pagará las consecuencias, lo que lo deja inquieto pero lo hace retirarse. El protagonista se acerca a la jaula donde el elfo está encadenado y observa con seriedad. Lamenta ver a un elfo noble reducido a la esclavitud y usa su magia para liberarlo. El elfo siente la energía demoníaca y pregunta si es un demonio y qué quiere de él. Bert le ofrece la oportunidad de vengarse de los humanos que lo capturaron y humillaron. El elfo encuentra tentadora la oferta, pero dice que no confía en los demonios más de lo que confía en los humanos. Bert responde que es diferente y promete su seguridad y libertad si le es leal durante 50 años. Explica que 50 años no son mucho para un elfo y que es mejor que vivir humillado por humanos. El elfo lo acusa de ser un demonio que quiere destruir el árbol del mundo que ellos sirven, y señala lo extraño que es que un demonio pida ayuda a un elfo. Bert admite que tiene razón. Con una sonrisa astuta, decide hacerle una propuesta irresistible. Jura por los preceptos del rey demonio que cumplirá su promesa y no tocará el árbol del mundo. A cambio, le pide que jure por el árbol del mundo que le será leal durante 50 años. El elfo lo llama extraño, pero acepta la propuesta, ya que él ha ido demasiado lejos para demostrar su palabra. Se presenta como Granada, de la tribu Maple, y dice que hará el juramento cuando vea al rey demonio. Con una sonrisa confiada, Bert revela que él es el rey demonio que lo está reclutando. Granada queda en shock y sin palabras ante la revelación inesperada. Luego comienza a reír, diciendo que los reyes demonios se debilitan lejos de sus torres y que ninguno compraría personas. Se burla y afirma que, si realmente es un rey demonio, le dará su lealtad por 100 años. De regreso en la torre, Granada es llevado al 5º piso y queda impactado por lo que ve. Bert le recuerda el contrato de 100 años, y el elfo comprende que él realmente es un rey demonio. Granada grita que es una estafa, se queja de que la torre está vacía y que no hay nada hasta el 3er piso. Continúa quejándose de que no hay nada en los primeros pisos y de que la torre es una estafa. El elfo entra en pánico al ver que el 4º piso solo está lleno de naturaleza y no hay ningún monstruo que los proteja. Grita que, a ese ritmo, no durarán ni un año y que los héroes los destruirán con facilidad. Bert libera su aura demoníaca para demostrar que no está bromeando. Granada siente la presión del poder demoníaco y finalmente se convence de que él es realmente el rey demonio. Recuerda que ningún monstruo los atacó en el camino porque no querían arriesgarse a enfrentarse a un rey demonio. Con eso en mente, Granada se arrodilla y jura lealtad a Bert por el árbol del mundo durante 100 años. Cree que tendrá un papel importante en el plan maligno del demonio rojo y que por fin obtendrá su venganza. Sin embargo, para su sorpresa, Bert le pide que prepare una comida, dejándolo completamente confundido. Granada queda en shock y sin palabras ante la petición inesperada y trivial del rey demonio. Él, que esperaba formar parte de un plan grandioso, ahora se encuentra en la cocina preparando comida. La princesa Hernán aparece y se ofrece a ayudar a cocinar, dejando al elfo aún más desconcertado. En el comedor del 5º piso, Bert y sus compañeros se sientan a comer. Granada pregunta si la mujer es la princesa de Ilderen, y Bert confirma que se trata de Hernán Heldoran. El elfo entra en pánico al darse cuenta de que secuestró a la princesa heredera y grita que está loco. Desesperado, pregunta cómo planean detener a los héroes con una torre vacía y sin defensas. Bert le dice que precisamente por eso lo compró y le ordena que se siente a comer, lo que deja al elfo confundido. El protagonista elogia la comida y la princesa comenta que ella ayudó a prepararla, dejando a Granada aún más perdido. En el 4º piso, Bert explica que, si los héroes logran llegar hasta allí,
el juego ya habrá terminado para ellos. Revela que Granada perturbará el mundo humano en su lugar, y el elfo comprende que será utilizado como espía. El protagonista dice que necesita probar sus habilidades y lo desafía a un combate allí mismo. Bers se ofrece a luchar usando solo una mano y sin energía demoníaca, además de reducir el contrato si Granada gana. El elfo acepta el desafío y se prepara para luchar con todas sus fuerzas para recuperar su libertad. Granada avanza a una velocidad impresionante y ataca al protagonista con una ráfaga de golpes. Usa la mana del entorno para reforzar sus ataques y sorprende a Bers. El protagonista elogia sus movimientos y se da cuenta de que está absorbiendo la mana del cuarto piso. Granada grita que eligió al oponente y al lugar equivocados y se prepara para lanzar un ataque devastador. Usa su magia para atrapar a Bers con enredaderas, dejándolo vulnerable a un ataque directo. El elfo se lanza para dar el golpe final y grita que recuperará sus 50 años. Con una sonrisa siniestra, Bers dice que eso es suficiente para probar sus habilidades. Se transforma en su forma demoníaca y le recuerda a Granada quién es su verdadero oponente. Aclara que no usará energía demoníaca, pero controlará su fuerza para no matarlo. Granada queda aterrorizado ante la transformación y el aura abrumadora de Bers, e intenta retroceder. Una enorme explosión sacude la torre y el estruendo resuena por las montañas nevadas que la rodean. La escena cambia a la sede de los mercenarios en Horton Walk, donde la vida transcurre con normalidad. El guía mercenario que ayudó a Bers aparece con los ojos brillando como oro y una expresión de felicidad. Bers dice que quiere contratarlo por un año, y el hombre acepta con entusiasmo mientras pregunta por el presupuesto. El protagonista lanza una bolsa llena de oro como adelanto, dejando a todos los mercenarios completamente atónitos. Los mercenarios juran lealtad a su capitán, quien piensa en formar un nuevo escuadrón. Bers le ordena al capitán que asigne a un hombre a su equipo para transmitir sus órdenes, y él acepta. Granada aparece con el rostro lleno de heridas y se presenta como el nuevo miembro del equipo. Los mercenarios quedan horrorizados al ver el estado del elfo tras su combate con Bers. Algunos incluso comienzan a llorar de miedo y arrepentimiento por haber desafiado a un hombre tan poderoso. Finalmente, los mercenarios se unen en un abrazo grupal y aceptan a Granada como su nuevo compañero. Bers observa la escena y piensa que, aunque son mediocres, son experimentados y difíciles de encontrar. Sabe que el único héroe que responderá al llamado de Hilderan será Ryan Kerio, el asesino de demonios. El protagonista les da su primera misión a los mercenarios y les ordena investigar al héroe Helen Cargill. Con una mirada seria y determinada, les exige reunir información sobre el héroe contratado por Hilder. Los mercenarios aceptan la misión con entusiasmo y se preparan para partir de inmediato. De regreso en su torre, Bers piensa que ahora que ha delegado la tarea a Granada, es su turno de volverse más fuerte. Observa las pantallas de monitoreo y se prepara para iniciar su propio entrenamiento. La energía demoníaca puede usarse para fortalecer la torre o al propio rey demonio. La única forma de que Bers aumente su poder es mediante la flor del espíritu, un cristal de mana. En las montañas, donde la naturaleza permanece intacta, estas flores absorben mana de forma natural, refinándola hasta volverla extremadamente poderosa. Un verdadero tesoro. Bers le dice a Gordon que irá a buscar algunas flores del espíritu para aumentar su poder. Gordon le advierte que es peligroso ir sin preparación y que los monstruos lo atacarán en cuanto tengan oportunidad. Bers responde que puede encargarse de los monstruos, pero que encontrar las flores será difícil sin un detector de mana. De repente, escuchan golpes en la puerta y se preguntan quién podría ser a esa hora. La princesa Hernán aparece con un eslime sobre la cabeza y pregunta si están ocupados. Ambos quedan sorprendidos por su aparición repentina y no saben cómo reaccionar. La escena cambia a Bers y Hernán saliendo de la torre, rodeados por los espíritus de la princesa que flotan a su alrededor. Hernán dice que está emocionada y le recuerda a Bers su promesa de dejarla decorar el cuarto piso. El protagonista acepta, con la condición de que encuentre las flores del espíritu, y se pregunta hasta dónde llegará ella. La princesa se alegra y piensa que no esperaba poder salir de la torre, y que fue bueno haberlo comprobado. Acaricia a uno de sus espíritus de fuego con una sonrisa amable y se prepara para el viaje. Bers la toma en brazos y le dice que se sujete bien mientras despliega sus alas demoníacas. Luego despega a gran velocidad hacia el cielo, dejando a la princesa asustada y desprevenida. La joven cierra los ojos con fuerza debido a la velocidad y a la luz del sol que la ciega. Cuando los abre lentamente, queda maravillada al contemplar el mundo desde lo alto por primera vez. Hernán se da cuenta de que no había notado la inmensidad del mundo el día que fue secuestrada, debido a la oscuridad. Recuerda su vida monótona de entrenamiento y estudio, y piensa que habría sido así hasta morir. La princesa comenta que probablemente sea la única persona que ha sobrevolado las montañas Erk. Bers la llama princesa y le pregunta qué debe hacer, pero ella lo interrumpe y le pide que la llame Hernán. Él la reprende por olvidar su lugar y la amenaza con enviarla a la prisión subterránea.
Hernán se disculpa, y Vers le ordena que use a sus espíritus para encontrar las flores del espíritu. Los espíritus de la princesa se despiden y les desean que regresen sanos y salvos de la travesía. Vers piensa que probablemente no encontrarán las flores con rapidez, pero aún así serán más rápidos que él. De repente, Hernán grita que ha encontrado una y señala una flor brillante en medio de la nieve. Una hermosa flor del espíritu de hielo resplandece con una luz azulada y pura en medio del paisaje blanco. Entonces notan que un grupo de ogros ya estaba en el lugar y los observa con hostilidad. Vers los llama descendientes de demonios y les ordena obedecer y retirarse en paz. Los ogros se niegan y dicen que no les agrada, que morirá allí mismo. El protagonista ríe y comprende que Gordon tenía razón sobre la naturaleza salvaje de los monstruos. Se transforma en su forma demoníaca y declara que simplemente los reducirá a cenizas. Los ogros avanzan rugiendo, gritando que protegerán lo que es suyo y que matarán y se comerán al intruso. Vers concentra su energía demoníaca y se prepara para liberar un ataque devastador. Sus llamas negras envuelven a los ogros, haciéndolos gritar de dolor y agonía. Uno de ellos ordena atacar primero al más débil y se lanza directamente hacia la princesa. Hernán se asusta al ver a los ogros acercarse, pero Vers se mueve de inmediato para protegerla. Crea una esfera de energía demoníaca y la lanza contra los enemigos para detenerlos. El impacto genera una ola de energía púrpura que barre el campo de batalla y los arroja hacia atrás. Hernán observa la escena y piensa que los ogros son lo suficientemente fuertes como para arrasar aldeas enteras. Queda impresionada al presenciar el poder del rey demonio y se da cuenta de que es mucho más fuerte de lo que había imaginado. Con los brazos cruzados, Vers libera todo su poder y muestra la verdadera fuerza de un rey demonio. La escena termina con los cuerpos de los ogros tendidos sobre la nieve, mientras Vers y Hernán contemplan la carnicería. Hernán queda maravillada por la pureza de la mana de la flor del espíritu y la observa con curiosidad. Vers le advierte que no la codicie, pero le dice que puede ayudarla a encontrar más. Sin embargo, por más que lo intentan, no logran hallar otras flores y regresan a la torre de Berg. El protagonista reflexiona sobre los acontecimientos recientes y sus planes. Piensa que secuestrar a Hernán no fue un error y que podría ser incluso más útil de lo que imaginaba. La princesa duerme tranquilamente en el cuarto piso, cubierta con el abrigo de Vers y rodeada por sus espíritus. Gordon informa que recibió un contacto de Granada y Vers se sorprende por la rapidez. Granada reporta que Helen Carjo y otros 32 héroes ya partieron de la capital de Ilder. Siguen el camino clásico, formar un grupo y fortalecerse realizando misiones para aldeanos. Gordon prepara varios planes para entorpecer la travesía de los héroes, pero Vers los descarta sin siquiera mirarlos. El protagonista deja atónito a su subordinado al rechazar todos sus preparativos. Con una sonrisa astuta, Vers dice que no enviará monstruos ni provocará interrupciones en el viaje de los héroes. Ordena a Granada que se una a la travesía junto con los mercenarios para ganarse su confianza. Gordon se preocupa por la falta de defensas en la torre, pero Vers lo tranquiliza asegurándole que tiene un plan. El protagonista revela que reforzará la torre con la ayuda de un enano, dejando a Gordon completamente sorprendido. El demonio de gafas entra en pánico al saber que habrá un enano en la torre junto a un humano y un elfo, pero Vers lo ignora y concentra su energía demoníaca, preparándose para su próximo movimiento. Explica que no detendrá a los héroes con el enano en sí, sino con armas mágicas enanas. Dice que los héroes esperarán encontrar monstruos débiles en el primer piso, pero en su lugar serán recibidos por cañones. Gordon queda impactado por la idea y comprende que los héroes jamás estarían preparados para algo así. Aún así, sacude la cabeza y afirma que todo eso está completamente fuera de los estándares. Cuando se da la vuelta, descubre que Vers ya ha desaparecido de su trono, dejándolo solo en la sala. El demonio de gafas entra en pánico al darse cuenta de que su rey salió a realizar otro secuestro sin avisar. La escena cambia a Bofner, la ciudad subterránea de los enanos, donde la vida sigue su curso habitual. Un herrero enano trabaja en su forja con gran habilidad y concentración, moldeando el metal al rojo vivo. Descubrimos que se trata de Fricre, el mejor herrero enano, y que está a punto de ser secuestrado. El protagonista llega disfrazado a Bofner y piensa que, aunque ya ha visto muchos enanos antes, es la primera vez que visita su ciudad. Para obtener información, entra en una taberna local llamada la Posada de la Medianoche. Allí deja varias monedas de oro sobre la mesa y pregunta por el herrero más destacado. El enano ríe y dice que sabe negociar. Vers comenta que los enanos aman el dinero tanto como los héroes. El hombre le explica que debe dirigirse al interior de la ciudad y tomar un ascensor fuertemente custodiado, pero Vers decide ignorar el camino convencional y salta directamente por encima de la baranda de seguridad. Se lanza por el enorme pozo hacia las profundidades de la ciudad enana. Siguiendo las indicaciones, desciende a un nivel inferior y llega a la sala más profunda del lugar.
Espía por una puerta y descubre al mejor artesano de la ciudad trabajando incansablemente en su forja. El nombre del enano es Gerhard Friedrich, conocido como el mejor herrero del lugar. Bers observa su trabajo y piensa que su metalurgia hace que la mano parezca danzar. Con una mirada siniestra, se prepara para secuestrarlo en silencio. De repente, el herrero golpea el metal con fuerza y una gran chispa estalla. En ese instante, una ola de fuego surge de la forja y se dirige directamente hacia el protagonista. Bers queda sorprendido. El enano percibió una mínima cantidad de energía demoníaca. El herrero salta hacia él con el martillo en alto y le exige saber quién es. Con un grito de furia, el enano intenta aplastarlo con todas sus fuerzas, pero Bers bloquea el golpe con una sola mano y revela que el herrero es, en realidad, un héroe. El enano grita que es un héroe bendecido con el poder de los dioses y que el demonio no saldrá vivo de la ciudad. Bers sonríe con desdén, lo llama débil y aclara que no es un demonio cualquiera. Entonces revela su verdadera forma, lo sujeta por el cuello y declara que es un rey demonio. El martillo del héroe cae al suelo con un fuerte estruendo metálico. Poco después, varios guardias enanos llegan alarmados por el ruido, pero solo encuentran la forja vacía y cubierta de polvo, sin señales de combate. Al darse cuenta de que el herrero ha desaparecido, dan la alarma y ordenan cerrar todas las salidas. Mientras tanto, sobre un tejado, Bers mantiene al enano inmovilizado mientras la ciudad entra en estado de alerta. El héroe se pregunta por qué un rey demonio está allí y si ha venido a secuestrar a su princesa. Bers ignora el tema de la princesa y ordena al enano que lo guíe por un pasaje subterráneo secreto. Aún así, el herrero sigue convencido de que el rey demonio está allí por la princesa y se enfurece. Desesperado, confiesa que siempre llevó una vida tranquila por miedo a enfrentarse a los reyes demonio. Al ver que el enano no piensa cooperar, Bers le propone un trato: secuestrar a la princesa y dejarlo con vida. Él explica que un rumor sobre el héroe que vendió a la princesa para salvarse arruinaría su vida. El herrero entra en pánico ante la amenaza y llama al rey demonio una criatura vil y maligna. Piensa que todos ya lo consideran débil y que creerían el rumor, atormentándolo para siempre. El protagonista le da una elección, y el enano dice que entregará a la princesa, pero que no quiere ser torturado. Entonces el joven promete garantizar su seguridad y jura por los principios del rey demonio, dejando al héroe completamente conmocionado. El herrero sabe que esos principios son sagrados y que un juramento hecho sobre ellos jamás puede romperse. Con esa garantía, el enano no tiene otra opción y aprieta los dientes mientras toma una difícil decisión. Con una expresión extraña en el rostro, acepta llevarlo hasta el pasaje secreto, y el joven le pregunta por qué pone esa cara. Mientras tanto, los guardias enanos rodean la herrería, pero no encuentran a nadie dentro. En el interior del lugar, una princesa de cabello rosado observa con tristeza mientras llama al herrero por su nombre. Ella es Louise Berg, la princesa del reino enano, y está furiosa porque el héroe desapareció en medio de su trabajo. Con ira, grita que no tiene sentido que un héroe haya sido secuestrado, pero un guardia comenta que él no es muy bueno luchando. La princesa les ordena que se callen y que encuentren al secuestrador para llevarlo ante ella. Con una mirada aterradora, amenaza con arrancarles la cabeza a todos si no encuentran al culpable. Lejos de allí, Bers y el enano caminan por el pasaje secreto mientras el herrero ilumina el camino. El protagonista sigue al enano por un túnel estrecho con una vista nada agradable frente a él. Se queja del camino angosto, y el herrero le pide que aguante un poco más, ya que están a punto de llegar. Finalmente, alcanzan el final del pasaje, y el enano cae al suelo, exhausto, mientras observa la salida. El herrero dice que su parte ha terminado y que el rey demonio deberá continuar solo a partir de ahí. Sin embargo, el joven revela su forma demoníaca, y el enano recuerda el juramento que hizo sobre los principios. Con una sonrisa maligna, Bers dice que esos principios no le importan, dejando al enano totalmente impactado. El rey demonio entonces le pregunta qué debería hacer con él, y el héroe se arrepiente de no haber entregado a la princesa. Desesperado, afirma que es útil y que puede forjar cualquier arma para el rey demonio, quien parece pensativo. Insiste en que lo use e incluso se ofrece como espía, pues su prioridad es sobrevivir. El protagonista le ofrece misericordia a cambio de lealtad, y el enano se arrodilla de inmediato. Sin embargo, en sus pensamientos, el herrero lo llama demonio idiota y planea traicionarlo en la primera oportunidad. Jura que el joven se arrepentirá de haberlo dejado con vida y se prepara para lo que cree que será su libertad. De repente, el herrero despierta completamente aturdido, como si fuera una estatua de piedra. Se da cuenta de que está en el cuarto piso de la torre del rey demonio, rodeado por todos los demás. Gordon entra en pánico al ver que su rey ha traído a un enano, y encima a un héroe, a la torre. En ese momento, Granada intenta dar un informe, pero Bers lo ignora para manejar la situación. La princesa pregunta si el héroe vino a rescatarla, pero él está demasiado confundido para responder.
El herrero pregunta por qué está allí, y el joven le dice que nunca prometió dejarlo ir. Luego, el protagonista revela que lo noqueó y lo trajo a la torre porque no podía confiar en él. Al escuchar eso, el enano comienza a reír de manera completamente descontrolada y perturbadora. Su risa resuena por todo el lugar, y parece haber perdido totalmente la cordura. Todos observan la escena sin entender el motivo de semejante reacción. Con una sonrisa, Bers le pregunta si está tan feliz por convertirse en subordinado. El herrero responde de forma irónica, diciendo que está muy feliz con la situación actual. El joven elogia su actitud y dice que tiene una misión para él, lo que lo deja preocupado. Le ordena instalar varios cañones en el primer piso para aniquilar a los héroes. La escena cambia a la estación de preparación del viaje de los héroes durante la noche. Granada informa que los héroes están usando equipo resistente al fuego debido a un rumor. También menciona otro rumor que dice que el rey demonio no envía monstruos porque tiene miedo. Bers ordena seguir monitoreando la situación, ya que es una carrera contra el tiempo. El protagonista explica que, sin honor ni riquezas, los héroes perderán el interés y no se harán más fuertes. Granada comprende el plan y piensa que su maestro debilita a los héroes porque entiende bien la naturaleza humana. El elfo cree que nunca ha existido un rey demonio como él y se siente aliviado de no tenerlo como enemigo. De regreso en la torre, el protagonista impone una restricción: el enano no puede usar piedras de maná. El herrero protesta, diciendo que una trampa sin maná no funcionará, pero Bers le responde que ese es su trabajo. Explica que los héroes pueden sentir la energía de las piedras de maná y las desactivan antes de que funcionen. Con una amenaza, el rey demonio dice que puede traer a otro herrero. El enano, en pánico, afirma que existe una solución. Revela que inventó una herramienta capaz de ocultar el maná y que tiene una lista en su taller. El protagonista duda y le pregunta si solo es una excusa para escapar, pero el herrero lo niega. Bers decide confiar en él, pero coloca algo alrededor de su cuello, dejando al enano completamente confundido. Le explica que es una herramienta mágica que puede arrancarle la cabeza con un simple gesto. Además, oculta su rostro y le advierte que no se la quite, o será considerado un intento de fuga. Así, ambos viajan por varios reinos para conseguir suministros y materiales de maná. El viaje dura cerca de un mes, y el protagonista guarda todo en su bolsillo de subespacio. Finalmente, regresan a la ciudad subterránea de los enanos llamada Volfner. Mientras tanto, en la ciudad enana, uno de los guardias está siendo brutalmente castigado por su incompetencia. La princesa grita furiosa, ya que ha pasado un mes y medio y aún no han encontrado al herrero. Un guardia explica que están investigando los túneles, pero que probablemente ambos ya escaparon. Ella grita que es obvio que ya se fueron, pues serían estúpidos si aún estuvieran allí. Entonces les da 2 semanas más para encontrar al secuestrador o todos morirán. Luego ordena que cierren todos los túneles creados por los herreros en la ciudad. La princesa permanece allí, con una expresión de pura ira, mientras sus guardias cumplen las órdenes. Observa una espada en el suelo y lamenta que esa debería haber sido su arma. Con una mirada aterradora, jura que el herrero no puede morir antes de terminarla. De repente, el enano aparece por un pasaje secreto, y la joven percibe su presencia. Queda sorprendida y pensativa ante la aparición inesperada del herrero. El sistema informa que la máscara de interferencia de reconocimiento facial está funcionando. Debido a eso, el rostro del enano parece distorsionado e imposible de reconocer en ese momento. La chica recuerda que solo el herrero conoce ese túnel y cuestiona su identidad. Entonces lo llama por su nombre para confirmar si realmente es quien ella cree. Loa no responde de inmediato, y la máscara continúa ocultando su verdadero rostro. Con una sonrisa maligna, la princesa chasquea los dedos y lo llama desgraciado por haber regresado. Lo acusa de haber huido solo para no forjar su arma, y el enano intenta explicar que todo fue un malentendido. La chica lo agarra con fuerza y dice que no hay ningún malentendido, y que ahora será su esclavo para siempre. Antes de que pueda reaccionar, ella lo levanta para castigarlo por su huida, mientras él grita pidiendo que le perdone la vida. De repente, un ataque de energía púrpura golpea a la princesa y la lanza lejos de allí. La joven aterriza en el suelo con furia y grita preguntando quién se atrevió a atacarla. El protagonista aparece y le ordena al herrero que recoja el equipo mientras él huye corriendo. Furiosa, ella pregunta quién es él y por qué ayuda al enano, y el joven responde con burla. La princesa grita que el herrero es su esclavo y se lanza con todo contra el intruso. Desata una serie de golpes rápidos, pero el protagonista los bloquea con facilidad. Con un movimiento veloz, esquiva su ataque final sin mostrar el menor esfuerzo. La princesa le agarra el brazo con fuerza y libera su energía eléctrica con rabia. El joven queda sorprendido por la fuerza inesperada de la chica y la mira con asombro.
Con un solo golpe, ella lo lanza hacia atrás y se prepara para atacar nuevamente con todo su poder. Pero el protagonista no se queda quieto y responde lanzando su propia ráfaga de energía oscura. Ambos poderes chocan, y él aprovecha la oportunidad para acercarse otra vez. Descubrimos que se trata de Louise Berth, la segunda princesa. Aunque no es una heroína, es extremadamente fuerte. Él recuerda que, antes de regresar en el tiempo, ella era una de las más poderosas, mucho más fuerte que ahora. El joven piensa que podría acabar con ella allí mismo, pero eso consumiría toda su energía demoníaca actual. Además, como ya usó su poder, ella ahora sabe que él es un rey demonio, lo que complica la situación. Mientras tanto, el herrero enano trabaja desesperadamente para desmontar la máquina lo más rápido posible. El protagonista le pregunta si ya terminó, y el enano responde que aún está retirando una de las piezas. La máquina es el fantasma de maná, una creación del herrero diseñada para ocultar rastros de maná. Impaciente, el rey demonio lo amenaza y le ordena que termine el trabajo en solo un minuto. Él sabe que no puede sostener el combate por mucho tiempo sin recuperar toda su fuerza y energía demoníaca. Así que vuelve a enfrentarse a la princesa, y ambos intercambian varios ataques de energía devastadores. La chica lo sujeta y grita que romperá las piernas del herrero para que nunca más pueda escapar. El joven se burla, diciendo que ella parece un rey demonio, y le advierte que se llevará al enano y al equipo. En ese preciso instante, una parte crucial de la máquina finalmente se suelta con un fuerte chasquido metálico. El enano grita que lo logró, y una luz intensa emerge de la máquina, iluminando todo el lugar. Entonces, el protagonista toma al herrero y la pieza y vuela lejos de allí, logrando escapar con éxito. Furiosa, la princesa grita que el herrero solo regresó para llevarse la máquina y lo insulta sin parar. En ese momento, el protagonista detecta una abertura en la guardia de la chica y se prepara para atacar. Aprovecha la oportunidad y lanza una poderosa patada directamente al centro de su rostro. El impacto la envía volando hacia atrás con una fuerza y velocidad impresionantes. La joven se estrella contra el suelo, destruyendo todo a su alrededor con el golpe. El rey demonio usa su bolsillo de subespacio y ordena que el objeto no abandone el camino asignado. La princesa afirma que el ataque es inútil, pero es alcanzada de lleno por una energía roja. Con ello, la máquina desaparece por completo del lugar, dejando a la chica totalmente sorprendida. Finalmente, los guardias llegan y ella los insulta por haber aparecido tan tarde en medio de la batalla. Les ordena que persigan al enemigo por el túnel, pero la entrada explota inmediatamente, bloqueando el paso. La princesa se da cuenta de que la salida ha sido sellada y se pregunta si él realmente no tenía intención de forjar su arma. Con una sonrisa maligna, considera toda la situación inesperadamente interesante. Jura que lo buscará por todo el continente para hacerle pagar lo que hizo. Sus ojos reflejan un odio profundo y una obsesión absoluta por el herrero. De regreso en la torre, la enorme máquina es encadenada en el primer piso. Gordon y la princesa quedan impactados por el tamaño del equipo que el protagonista trajo. Él explica que se trata de una herramienta mágica necesaria para detener a los héroes. El herrero informa que la instalación está lista, y B le ordena activar la máquina de inmediato. El rey demonio lo presiona, diciendo que después de tanto esfuerzo espera que haya valido la pena. El enano activa el dispositivo y una poderosa energía azul comienza a girar en su interior. Una luz intensa emana de la máquina, y el sistema reconoce que el fantasma de maná ha sido instalado. El sistema solicita 10.000 puntos para sincronizarse con la torre, dejando a Gordon confundido por esta nueva función. Sin dudarlo, el protagonista acepta la sincronización, y sus puntos descienden de 11.000 a solo 1.000. Con ello, el fantasma de maná lo reconoce como su maestro, y su fuente de poder es convertida en energía demoníaca. El herrero enloquece al descubrirlo, mientras Bers lo observa con desconfianza por su reacción exagerada. Entonces, el protagonista le pide a la princesa que lance cualquier hechizo para probar algo. La chica libera un hechizo extremadamente poderoso, y el elfo entra en pánico, creyendo que la torre ha sido destruida. Desde el exterior, el joven piensa que un hechizo de ese nivel debería detectarse con facilidad. Pisa la nieve frente a la torre para comprobar si siente algo proveniente del interior, pero al mirar la entrada de la fortaleza, no logra ver absolutamente nada dentro. De hecho, no percibe ninguna presencia y se pregunta si ese es el poder de la torre sincronizada. El rey demonio toca la entrada de la torre para intentar manipularla con su poder oscuro. Se sorprende al sentir que la estructura responde a su voluntad de una manera inesperada. Con su energía, la torre entera desaparece ante sus ojos, dejando solo el paisaje vacío. El joven observa su mano cubierta de energía demoníaca, incrédulo ante lo que acaba de hacer. Al concentrarse de nuevo, hace que la inmensa fortaleza reaparezca en el mismo lugar de antes. Se da cuenta de que puede ocultar la torre,
pero eso consume una enorme cantidad de sus puntos de energía demoníaca. Aún así, piensa que aunque ahora es difícil usar esa habilidad, será extremadamente útil para sus planes futuros. Mientras tanto, el herrero entra en un estado de euforia y suplica poder examinar la máquina y la torre. Nunca ha visto algo semejante y pide permiso para analizar ese descubrimiento, mientras Bers lo considera bastante extraño. El joven le dice que, si la trampa del enano funciona, podrá hacer lo que quiera. El herrero se emociona, celebra con entusiasmo y corre hacia la máquina, completamente animado para comenzar su trabajo. Luego, el protagonista se gira hacia la princesa y le dice que también tiene una propuesta para ella. Al principio, ella se muestra confundida por tener que luchar siendo una princesa, pero él le recuerda que no quiere regresar a casa. El joven piensa que quizás sea irracional pedirle algo así a una chica que no conoce el mundo, pero para su sorpresa, ella ya está pensando qué elemento usar en la batalla. Entonces le explica que solo necesita confundir a los héroes y revelarse como su enemiga. La chica acepta, pero pone una condición: quiere ser presentada como su subordinada. El rey demonio no entiende del todo la petición, pero acepta, y la princesa celebra con entusiasmo. Luego sugiere usar sus encantos para luchar, pero el joven le ordena que haga únicamente lo que él le indique. De vuelta en la sala del trono, vemos al protagonista sentado junto a su sirviente, planeando los siguientes pasos. Dice que los preparativos están casi listos y que los cañones y la princesa serán usados contra los héroes. Sin embargo, sabe que eso no será suficiente, ya que ni siquiera lograría reducir a la mitad a los 200 héroes. Al final, comprende que necesita volverse más fuerte y decide que tendrá que recolectar más flores del espíritu. Con eso en mente, llama a la princesa y ambos salen nuevamente de la torre en busca de más flores. Caminan por la nieve, pero la chica advierte que no hay ninguna flor en esa zona. Al joven le parece extraño, ya que es el tercer intento y los espíritus parecen inútiles para la búsqueda. De repente, una mano gigante emerge de la nieve detrás de ellos, tomándolos completamente por sorpresa. Al girarse, se encuentran cara a cara con un enorme ogro de cabello blanco y colmillos afilados que los observa fijamente. El protagonista reconoce a los ogros y dice que ya está cansado de ellos mientras prepara un ataque. Sin embargo, para sorpresa de todos, el ogro gigante se arrodilla en la nieve frente al protagonista. Se presenta como el jefe de la tribu y le pide al rey demonio que acepte a su gente. Acto seguido, todos los demás ogros que estaban ocultos aparecen y también se arrodillan. El joven queda bastante confundido por la petición y no entiende qué es lo que buscan. El jefe explica que sus ancestros traicionaron al rey demonio y por eso ahora desean servirle. Con eso, el protagonista comprende que solo quieren volverse más fuertes, ya que los ogros prosperan mejor con energía demoníaca. Al darse cuenta de que han sido descubiertos, el ogro dice que, ya que él lo ha visto todo, no hay razón para seguir ocultándolo. Entonces abre un cofre y revela 3 flores del espíritu que habían tenido con ellos todo el tiempo. El rey demonio finalmente entiende por qué no las había encontrado y elogia la inteligencia de los ogros. Comprende que, para sobrevivir, ellos valoran la sabiduría por encima de la fuerza, y que acudieron a él porque carecían de poder. El jefe de la tribu lo observa en silencio, esperando su respuesta. El joven sonríe y dice que le agrada esa idea de priorizar la sabiduría sobre la fuerza, mostrando una sonrisa maligna. Crea un círculo mágico y afirma que le gustó mucho su actitud. Sin embargo, para sorpresa del ogro, el rey demonio revela que solo aceptará al jefe de la tribu. Le ordena vagar por los campos nevados y hacer crecer a su tribu en su nombre. A partir de ese momento, el rey promete una recompensa superior a la fuerza, y cuernos demoníacos brotan de la cabeza del ogro. Con ello, su tribu se volverá eterna, y él se transforma oficialmente en un pariente del rey demonio. La criatura vuelve a arrodillarse y agradece, jurando lealtad absoluta a su nuevo maestro. Con eso, toda la tribu también se inclina y jura completa lealtad al protagonista. La escena cambia entonces a la torre de Bers, que ahora cuenta con todas sus fuerzas reunidas. En el exterior, una legión de ogros espera para convertirse en la primera línea de defensa. Mientras tanto, en el primer piso, el herrero enano prepara sus 60 cañones de maná para la recepción. En el cuarto piso, la princesa aguarda en el jardín junto a sus espíritus, lista para cumplir su parte del plan. Sentado en su trono, el rey demonio observa todo a través de sus pantallas y dice que ahora todas las piezas están en su lugar. Con una mirada cargada de odio, invoca a los héroes y jura vengarse de la humillación que sufrió. La escena cambia a un bosque cubierto de nieve, por donde avanza el grupo de héroes. Su líder dice que finalmente han llegado, y el elfo espía que los acompaña simplemente asiente. Frente a ellos, las imponentes montañas se alzan, y el grupo se prepara para el desafío. Luego vemos la estación de preparación, donde los guerreros hicieron una última parada antes de la misión.
Dentro del lugar, se ha preparado un gran banquete para todos antes de partir hacia la torre. El héroe principal agradece al maestro de la fortaleza, quien se siente halagado por el elogio. Entonces, el anfitrión sugiere que el guerrero dé un discurso para elevar la moral de los presentes. Con gran entusiasmo, el hombre llama la atención de todos y anuncia las palabras del gran héroe. En la sala, todos se giran para escuchar atentamente lo que su líder tiene que decir. El héroe se toma un momento antes de comenzar su inspirador discurso. Les dice a sus compañeros que la larga travesía finalmente ha llegado a su recta final. Bromea diciendo que el rey demonio no envió monstruos por miedo, pero que aún así no bajarán la guardia. Luego levanta su copa de vino y brinda por la princesa que van a rescatar. Continúa el brindis y proclama con firmeza que todos lucharán por la justicia. De inmediato, todos los presentes alzan sus copas y gritan al unísono por la justicia. Mientras todos celebran, el elfo espía piensa que, tal como su maestro esperaba, el número de héroes no ha cambiado. Observa al líder y reflexiona que su popularidad fue lo que impulsó la expedición con el apoyo de todos. El espía recuerda que la torre estaba vacía y se pregunta si caerá a este ritmo, pero entra en pánico al recordar que, si la misión tiene éxito, finalmente será libre. Se lleva la mano a la cabeza, intenta recomponerse y decide salir a tomar aire y hacer su informe. Ya en el balcón, informa la situación, y el rey demonio le ordena que no vuelva a contactarlo después de partir. Con una sonrisa, el joven le advierte que tenga cuidado con la nieve y que no baje la guardia durante la noche. Finalmente, le dice que se mantenga alejado de la torre cuando ésta se abra. El elfo no entiende la extraña advertencia cuando, de repente, el héroe aparece y le pregunta por qué está allí solo, dejándolo completamente asustado. El guerrero entonces le ofrece un vino de frutas, y el elfo acepta la bebida, aunque sigue desconfiado. El líder nota su preocupación, y el elfo le pregunta si realmente podrán derrotar al rey demonio. Con una mirada seria, el héroe admite que, siendo honesto, él tampoco lo sabe, dejando al espía impactado. Explica que asaltar la torre de un rey demonio siempre es un infierno y que nunca todo sale bien. El elfo intenta animarlo diciendo que un rey demonio nuevo debería ser fácil para alguien que ya ha derrotado a uno antes. Con una sonrisa, comenta que nadie sabe cómo derrotó al rey de la lujuria y le pide que se lo cuente. El héroe guarda silencio por un momento, visiblemente incómodo con la pregunta, pero luego sonríe y dice que solo fue posible gracias a compañeros valientes como el elfo que tenía a su lado. Finalmente, le pide al espía que proteja su flanco y asegura que, juntos, sin duda vencerán. El elfo acepta el plan y promete hacer exactamente lo que le pidió. Acto seguido, ambos regresan al interior, ya que el maestro de la fortaleza quiere escuchar las historias del héroe. El héroe mira al espía por detrás con una expresión siniestra, llena de secretos oscuros, mientras sostiene un objeto extraño en la mano. Le pide al elfo que vuelva a cuidarlo durante esta travesía. A la mañana siguiente, la ciudad está completamente iluminada y preparada para despedir a los guerreros. La marcha de los héroes comienza, y la multitud grita sus nombres con gran entusiasmo y esperanza. De este modo, finalmente llegan al desfiladero de las montañas nevadas, listos para afrontar el desafío. Algunos guerreros comentan que estaban preocupados, pero el lugar no parece nada especial. Otro se burla diciendo que los monstruos deben de estar asustados por su líder y que por eso se escondieron. De repente, algo morado y viscoso cae directamente sobre la cabeza del hombre que hacía la broma. Queda completamente confundido, sin entender qué demonios era esa cosa que le cayó encima. Entonces, un grito de terror resuena por todo el lugar cuando se dan cuenta de que hay carroñeros por todas partes. El hombre entra en pánico al ver los acantilados repletos de carroñeros gigantescos y aterradores. El líder del grupo no se deja intimidar y ordena a todas las unidades entrar en formación de combate. Les ordena que no entren en pánico y que los caballeros protejan a los magos durante la retirada. Sin embargo, un soldado advierte que el gigante de hielo ha aparecido, y el héroe ordena a todos retroceder de inmediato. Frente a ellos, una enorme criatura esquelética de hielo surge, bloqueando por completo el paso. El guerrero afirma que se encargará del gigante él solo, mientras los demás abandonan el desfiladero. Sin el menor rastro de miedo, avanza con todo contra la criatura gigante para un enfrentamiento directo. El monstruo de hielo le devuelve la mirada con sus ojos rojos brillando con pura maldad. Con una sonrisa confiada, el héroe dice que el gigante no puede ser más fuerte que el rey de la lujuria. Entonces se prepara para usar todo su poder y demostrar la verdadera fuerza de un héroe. Con la espada en mano, el héroe salta con todas sus fuerzas contra el esqueleto gigante de hielo, pero la criatura no se queda quieta y dispara una poderosa ráfaga congelante. El guerrero esquiva el ataque con agilidad y se prepara para un contraataque veloz. Sus ojos brillan con poder mientras concentra su energía en la hoja de su espada. Al ver una abertura en la defensa del monstruo, encuentra el momento perfecto para atacar.
Entonces libera toda su energía en un único golpe devastador contra el gigante de hielo. Acto seguido, grita para que todos huyan mientras él distrae a la criatura con su ataque. Los demás héroes aprovechan la oportunidad para escapar, pero el camino termina siendo bloqueado por una explosión. El esqueleto gigante es impactado de lleno por una explosión de fuego que lo desequilibra por completo. Furioso, el monstruo dispara un rayo de energía que destruye todo a su paso y alcanza a varios héroes durante la huida. Lejos de allí, el elfo espía y otro guerrero descansan exhaustos tras su desesperada fuga. Comentan que ese lugar es una locura y que las bajas no fueron peores solo gracias a su líder. Los guerreros se preguntan si puede compararse con un rey demonio que ya fue derrotado en el pasado. El espía se muestra preocupado, pensando que tal vez ese héroe realmente pueda derrotar a su maestro al final. Con una sonrisa confiada, el líder demuestra que no tiene miedo y que está listo para el desafío. De repente, un ejército de ogros aparece en la cima de la montaña, observando a los héroes desde la distancia. El líder siente la energía demoníaca y comprende que son subordinados del rey demonio al que está cazando. El jefe de los ogros, con su cuerno demoníaco, les da la bienvenida a los héroes insensatos que han llegado hasta allí. El elfo escucha un sonido extraño y alerta a su líder, pero el héroe responde que los ogros son oponentes fáciles. Entonces, el rey demonio aparece de repente y, con una sonrisa, les dice que presten atención a la nieve. El elfo queda aterrorizado y finalmente entiende lo que aquel aviso sobre la nieve realmente significaba. Con una mirada maligna, el jefe de los ogros observa a los héroes que están a punto de enfrentar su final. El protagonista sonríe y afirma que ninguno de ellos logrará llegar con vida hasta su torre. En ese momento, los guerreros miran hacia la cima de la montaña y notan que algo anda muy mal. El espía entra en pánico, pues no sabe cómo podría haberse preparado para aquello. De repente, una avalancha gigantesca comienza, y él maldice al rey demonio por su locura. Preso del terror, el elfo grita a todos sus compañeros que corran lo más rápido que puedan. Mientras tanto, sentado en su trono, el joven observa todo el caos desarrollarse en sus pantallas. Con una sonrisa burlona, le da la bienvenida a los héroes una vez más, lleno de sarcasmo. Entonces, el rey demonio jura que esta vez los cazará a todos hasta el último hombre. Explica que le dio 3 advertencias a su espía para que se preparara para lo que vendría. La primera fue simple y directa: tener extremo cuidado con la nieve del lugar. Gracias a eso, los ogros provocan una avalancha y varios héroes son arrastrados lejos del grupo. El líder decide acampar para buscar a los desaparecidos y reagrupar sus fuerzas antes de continuar. La segunda advertencia fue no bajar nunca la guardia durante la noche, ya que los monstruos los atacarían. Así, gigantes de hielo y carroñeros atacan el campamento, guiados por los ogros. El elfo estalla de furia, incapaz de hacer nada, y maldice al rey demonio. Una vez más, Verse explica que este patrón se repite sin descanso para desgastar poco a poco a todos los guerreros. Aún exhausto, el héroe aprieta los dientes y sigue avanzando sin renunciar a la misión. Después de 3 días, el grupo se reduce a solo 256 guerreros y finalmente alcanzan la cima. Sin embargo, al llegar, no encuentran ninguna torre y quedan completamente confundidos. El líder estalla de rabia y grita que no tiene sentido, ya que la torre no está en un lugar fácil de encontrar. El grupo se divide, y uno de los guerreros anuncia que abandonará la misión. El héroe se gira, conmocionado, y cuestiona al hombre que decide desertar justo al final del viaje. El desertor responde que la misión fue un fracaso y que sus vidas importan más que cualquier objetivo. Con la moral del grupo destrozada, el líder rechina los dientes de pura ira ante la situación. 6 días después, finalmente encuentran la torre, pero el grupo se ha reducido a solo 52 miembros. Los héroes restantes entran en la torre gritando que acabarán con todos los débiles que se encuentren dentro. Entonces, el rey demonio revela su tercera advertencia: el espía debía mantenerse alejado cuando la puerta se abriera. Al entrar, los guerreros se encuentran con decenas de cañones de maná apuntándolos directamente. El líder y sus hombres quedan completamente paralizados, sin entender qué está ocurriendo. De inmediato, una enorme ráfaga de energía azul es disparada por los cañones del herrero contra ellos. El rey demonio observa cómo el número se reduce a uno solo y se da cuenta de que ni siquiera eso fue suficiente para derrotar al héroe. En medio de la destrucción, el guerrero resulta ser el único sobreviviente y se pregunta: ¿qué demonios es eso? Furioso, grita que nada en ese rey demonio es normal y que toda la misión está mal desde el principio. El elfo espía aparece, y el héroe se preocupa, pero él explica que logró esquivar el ataque por muy poco. El líder anuncia que subirán al siguiente piso solos, dejando al espía completamente aterrorizado. Él revela que mató al rey de la lujuria y que el nuevo rey demonio no es rival para su poder. El guerrero afirma que el elfo es más que suficiente, y el espía acepta acompañarlo. De este modo, ambos suben al segundo piso de la torre.
pero lo encuentran completamente vacío. En el tercer piso tampoco hallan nada, todo sigue desierto y en un silencio inquietante. El líder se irrita, ya que el lugar debería estar repleto de monstruos, y el elfo deduce dónde se encuentra la princesa. Así, llegan al cuarto piso y se encuentran con un enorme y hermoso jardín. El guerrero queda totalmente impactado por la escena y se pregunta qué clase de lugar es aquel. Duda de que eso sea realmente la torre de un rey demonio, ya que no se parece en absoluto a lo que imaginaba. De repente, una voz femenina comenta que ve que lograron llegar hasta allí de alguna manera. Entonces aparece la princesa y se presenta como uno de los 4 reyes celestiales que protegen al rey demonio. Con una sonrisa, afirma que es la espiritista de las tinieblas y que será su oponente en ese lugar. El elfo no entiende nada y se pregunta qué demonios es lo que tiene frente a él. El héroe la reconoce como la princesa Hernán y le pregunta por qué se ve tan extraña. La joven niega ser una princesa y grita con convicción que ella es la espiritista de las tinieblas. Acto seguido, les ordena que presencien el poder de la oscuridad y lanza un hechizo extremadamente poderoso. El guerrero reconoce esa magia y afirma que no puede utilizarse si quien la emplea está siendo controlado. Recuerda entonces a los orcos y las avalanchas que casi acabaron con todos ellos en las montañas. También evoca las emboscadas nocturnas y la torre oculta en la cuenca de la montaña, así como los cañones de maná y los pisos completamente vacíos por los que pasaron. Y para colmo de todo eso, ahora una princesa trastornada los atacaba con todas sus fuerzas. Con una sonrisa nerviosa, comienza a reír y dice que simplemente no puede entender nada de lo que está ocurriendo. Luego estalla de ira al ver que la princesa ataca a quienes vinieron a salvarla y decide destruirlo todo. Sin embargo, el rey demonio aparece detrás de él liberando su poder y le pregunta si de verdad cree que puede hacer algo así. Una enorme explosión de energía púrpura se produce, destruyendo por completo el jardín del cuarto piso. El rey demonio se manifiesta y dice que por fin puede ver de cerca el rostro del heroico cardenal. El guerrero se prepara y afirma que, para derrotarlo, necesitará aún más fuerza, señalando al elfo. Luego advierte que su compañero Granade se encuentra justo detrás, un poco más atrás. Con eso, el héroe corre hacia el elfo, dejando al protagonista atrás por un momento. Entonces toma la mano de su compañero, que lleva incrustada una extraña joya roja. El hombre le dice al elfo que combinarán sus fuerzas, dejando al espía completamente confundido. De repente, el joven siente como toda su energía es drenada violentamente de su cuerpo. El guerrero absorbe ese poder y le pregunta al elfo si recuerda lo que le dijo sobre permanecer a su lado. El protagonista observa la escena y parece reconocer el artefacto que el héroe está utilizando. El hombre revela que se trata del devorador de elfos, un objeto que convierte la vitalidad de los elfos en poder humano. Explica que el elfo morirá pronto, pero que no importa, porque todo es por un bien mayor. En su último aliento, el espía lo llama estafador e hipócrita antes de desplomarse en el suelo. Ver sonríe y comenta lo retorcido y despreciable que en realidad puede llegar a ser ese héroe. Luego pregunta si el guerrero volverá a debilitarse si simplemente le quita ese anillo. El hombre lo llama idiota y asegura que ni siquiera el rey de la lujuria pudo quitarle el anillo. Pero el protagonista solo sonríe y llama a su siervo, Gordon, dejando al héroe desconcertado. El guerrero mira a su alrededor sin comprender nada y se pregunta quién demonios es ese sujeto. De repente, su mano es atacada y grita de dolor, ya que no sintió ninguna presencia acercarse. Gordon aparece detrás de él con su espada y lo llama ruidoso para ser un simple humano. Con un movimiento rápido, Gordon blande su espada y crea un enorme corte de energía en el aire. Sin embargo, el héroe logra bloquear el ataque sorpresa con gran agilidad y sin demasiado esfuerzo. Aún así, se enfurece al haber sido superado por un demonio incluso después de usar todo el poder del artefacto. De pronto, una mano sombría agarra su hombro con fuerza, inmovilizándolo por completo. El rey demonio aparece detrás de él y, con una sonrisa maligna, le advierte que no irá a ninguna parte. El guerrero entra en pánico, consciente de que necesita esquivar el siguiente ataque para sobrevivir. Pero frente a él, una gigantesca cabeza de dragón hecha de energía púrpura se materializa en el aire. El hombre no puede moverse, y una esfera de poder oscuro se forma justo bajo sus pies. Mira al rey demonio y se pregunta quién es para poseer un poder tan inmenso y aterrador. Con una sonrisa cruel, el joven declara que ha llegado la hora de que reciba una verdadera paliza por todo lo que ha hecho. Al oír la amenaza, el héroe queda completamente aterrorizado, sin saber qué hacer a continuación. Entonces, el protagonista lo golpea con un devastador ataque de energía púrpura directo al centro del pecho. Por el impacto, el guerrero cae al suelo completamente derrotado y sin fuerzas. El rey demonio suspira y se muestra algo decepcionado con el resultado final del combate, pero se sorprende al comprobar que, incluso después de ese golpe, el héroe sigue con vida. Acto seguido, ordena a sus sirvientes que le aten las manos y lo arrojen a la prisión junto a los demás.
Mientras tanto, el elfo está al borde de la muerte y afirma que ya puede ver el más allá. Mer le dice que hizo un buen trabajo y le entrega una flor del espíritu para curarlo. El joven queda confundido, pero al abrir los ojos nota que se siente mucho mejor. Envuelto en un brillo verde, se recupera por completo y grita que ha vuelto a la normalidad. El elfo se pregunta por qué usaron la flor en él y observa cómo su maestro le entrega otra a la princesa. El joven felicita al enano y le da permiso para desmontar la torre, lo que lo llena de felicidad. Con eso, ordena que todos restauren y mantengan sus pisos designados dentro de la fortaleza. Luego, el rey demonio se retira, y el elfo comenta que parece estar bien. Después de la batalla, el joven pregunta qué ocurre con la princesa, ya que se ve bastante pensativa. Ella responde que cree que su maestro, en realidad, está muy cansado después de todo lo ocurrido. De hecho, en su sala del trono, el protagonista se desmaya de puro agotamiento y piensa que todo estuvo muy cerca del desastre. Maldice el poder del héroe y se da cuenta de que aquello era la fuerza de una de las 10 estrellas. Las 10 estrellas son un grupo de guerreros extremadamente poderosos y temidos. Son los 10 héroes más fuertes del continente, aunque Relanguil es uno de los más débiles entre ellos. El joven reflexiona que apenas usó sus puntos y que habría perdido si el héroe hubiera estado al 100%. Sin embargo, su plan funcionó a la perfección, ya que logró agotar al guerrero antes del combate. Lo provocó hasta hacerle perder la calma y volverse completamente irracional. Luego, lo empujó a una situación de pánico para confundirlo y desestabilizarlo. Debido a todo esto, el campo de visión del héroe se redujo y dejó una brecha abierta. Como resultado, su ataque a máxima potencia finalmente logró alcanzarlo de lleno. El protagonista piensa que consiguió una victoria perfecta, algo que nunca había sucedido en el pasado. Agotado, cae al suelo, pero se da cuenta de que logró alterar el destino con éxito. Con una mirada decidida, se dice a sí mismo que puede cambiar el futuro que lo espera y que, de ese modo, finalmente podrá vengarse de aquellas personas misteriosas. Con una sonrisa maligna, el joven jura que se vengará de todos esos malditos héroes. La escena cambia a otra torre, donde alguien grita que es absurdo que los héroes se rindan solo porque no lograron encontrarla. En una sala de conferencias, los inversionistas exigen explicaciones y preguntan quién es el responsable. Uno de los guerreros intenta calmarlos y afirma que aún hay esperanza, ya que no se han rendido. Mientras tanto, las noticias sobre el ascenso del nuevo rey demonio se extienden por todo el continente. Un rey y una princesa gritan furiosos contra el héroe y exigen que encuentren al herrero desaparecido. Sin embargo, la historia se distorsiona, y el mundo cae en la tristeza al correr rumores de que Ian nunca regresó. A causa de ese miedo y desesperación, los puntos de energía demoníaca de B aumentan hasta alcanzar los 290.000. En un gran salón, el guerrero que huyó es interrogado sobre si existe alguna mentira en su testimonio. El hombre jura por su nombre que solo ha dicho la verdad sobre todo lo ocurrido. Las figuras misteriosas deciden que deben actuar con cautela, ya que no saben quién es el nuevo rey demonio. Saben que Hel es una de las estrellas y deciden esperar 10 días por noticias suyas. Si no hay ninguna, los 4.728 héroes del continente lanzarán un ataque total. Muy lejos de allí, en la prisión subterránea, el protagonista camina por un corredor oscuro y húmedo. Se detiene frente a la celda del héroe y elogia su excepcional velocidad de recuperación. El guerrero lo mira con rabia y le exige al rey demonio que vaya directo al grano, sin rodeos. Con una sonrisa, el joven dice que le alegra verlo dispuesto a conversar y le ordena convertirse en su vasallo. Ryland queda completamente atónito ante la propuesta y pregunta si escuchó bien. El protagonista arroja un saco de oro y le recuerda el alto costo de una travesía heroica. Explica que, cuando los héroes fracasan, quedan enterrados en deudas para siempre. Luego, con una sonrisa, revela que esta vez todas las inversiones se concentraron en una sola persona. Esa persona es el capitán del grupo de héroes, Hela Cardew, quien lo mira totalmente sorprendido. El guerrero comprende que se convertirá en un héroe arruinado y pregunta cómo sabe el rey demonio sobre su situación financiera. En ese momento aparece el elfo Granada y revela que fue él quien le contó todo a su nuevo maestro. El héroe lo acusa de traición, pero el elfo lo llama estafador y afirma que siempre estuvo del otro lado. El protagonista explica que el motivo de su fracaso es que nunca existió un rey demonio como él. Luego muestra un orbe púrpura y pregunta si los humanos ganarían si un héroe poderoso interviniera. Se trata de una herramienta que se adhiere al cerebro y le permite explotar la cabeza del objetivo. El joven lo amenaza, diciendo que si el orbe no se adapta a él, lo matará, ya que hay otros héroes que puede utilizar. El guerrero entra en pánico y asegura que es inmune al control mental y que el orbe desaparecerá dentro de su cuerpo. Sin embargo, el elfo revela que el héroe puede desactivar su defensa mental, y Ver sonríe al oír esa información. El guerrero insulta al elfo,
quien le grita de vuelta que él es quien debería avergonzarse de sí mismo. El héroe grita que nunca se someterá a un rey demonio, pero es interrumpido antes de terminar la frase. Sin paciencia, el protagonista le ordena que se calle y le hace tragar el orbe de un golpe en la garganta. El héroe se retuerce con todas sus fuerzas, pero no logra impedir que el orbe entre en su cuerpo. El elfo pregunta qué harán si él prefiere morir, pero el joven le dice que no se preocupe. Explica que un hombre codicioso, que trata a sus compañeros como basura, jamás se sacrificaría. Entre un dolor intenso, el guerrero cede y su estado cambia a vasallo del rey demonio, quedando sometido a su control. La escena se traslada al gran salón del trono en la torre del protagonista. Tiempo después, Gorn informa que incluso con Illan como vasallo, su deuda de 100.000 monedas de oro limitará seriamente sus acciones. Gordon comenta que esa deuda equivale al presupuesto de una nación y pregunta cómo piensa pagarla. El protagonista sonríe y dice que es hora de recibir un mensaje, dejando a su sirviente confundido. Explica que se refiere a la Unión de las Torres, una reunión anual en la que nunca participó antes. Con una sonrisa maligna, piensa que los otros reyes demonio deben haber acumulado enormes cantidades de oro. Gordon entra en pánico y pregunta si su maestro planea intercambiar sus valiosos puntos de energía por dinero, pero luego se calma al comprender el plan tras ver lo que hizo contra los héroes. Se da cuenta de que los métodos antiguos ya no funcionan. En ese momento, llega una invitación para la reunión. El joven afirma que engañarán a los otros reyes demonio, y Gorn celebra entusiasmado el plan.